Al final del pasillo de la enorme mansión, el retrato dominaba la estancia rodeada por los ventanales que dejaban penetrar la luz del otoño recién inaugurado. Delante de aquella imagen, en uno de sus momentos favoritos, cuando las tareas contables de la razón daban paso a las emociones, se dejaba abstraer por la vista que desde aquel mirador privilegiado le devolvía la panorámica siempre cambiante del mar y el puerto a la derecha del cerro que tenía frente a él. Recordaba que de niño, abrazado a las piernas de su padre, contemplaba los mástiles de los barcos amarrados y escuchaba el comentario siempre atinado de su progenitor. Son muchas las manos que se necesitan para hacerlos navegar. Casi tantas como vidas se llevan, decía. Hoy el paisaje había cambiado. Aún conservaba la mayor parte de ejemplares de castaño, roble y algún abedul que salpicaba los prados y colinas circundantes. Pero los altos palos, con sus masteleros y vergas, habían prácticamente desaparecido en su totalidad. Eran las humeantes y ruidosas chimeneas de los vapores las que ocupaban buena parte de la escena, ejerciendo sobre él el mismo embrujo que sobre su padre hubiesen producido los mástiles de los antiguos mercantes y balleneros que de allí partían, a bordo de los cuales hombres a los que admiraba por su valentía y arrojo eran capaces de enfrentarse a los desafíos que solo la mar provoca. Hacerse consciente de los sacrificios que asumían le sumergía en un estado de melancolía, incluso de desprecio hacia sí mismo. Observaba sus dedos, blancos y finos, que en comparación con los de cualquier marino bien podrían pasar por delicadas esculturas marmóreas. El pelo, brillante y bien recortado, nada que ver con los greñudos cabellos, resultado de meses de navegación. Y su piel tersa, sin los surcos e incluso hendiduras que sobre los rostros de los marinos la salitre y los vientos oceánicos grababan como si de un buril se tratase. La compañía que presidía, fundada por su abuelo, era de las más importantes de la costa este. Dominaba el transporte de mineral, de hierro y carbón, y se sentía especialmente orgulloso de los hombres que trabajaban en sus barcos, cuyo compromiso para con la empresa los hacía navegar. Una mirada al retrato de su padre le recordaba que mientras eso ocurría, sus vidas estaban en constante peligro. Vientos del oeste nos llegan por el través de estribor, mientras ganamos sur, con la isla de Oriab cada vez más cerca. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy viajamos a Ciudad del Cabo. Allí se encuentra amarrado el White Shadow, el barco español participante en la Ocean Globe Race, que partió de Southampton hace mes y medio aproximadamente y que ha cubierto las primeras millas de la Vuelta al Mundo que recuerda la primera edición de la mítica Whitbread. El domingo día 5 de noviembre parte para Auckland, en la que presumiblemente sea la travesía más complicada de cuantas componen esta regata por etapas. Ya sabes, los 40 rugientes y 50 aullantes que no suelen tener contemplaciones con quienes adentran a navegar por esas latitudes tan al sur, como tampoco las han tenido las malas condiciones de viento y mar que han sufrido los Class 40 participantes en la Global Solo Challenge, que el pasado domingo día 28 de octubre partieron de La Coruña. Que se lo digan a Juan Meredith, con quien hablaremos en este podcast, fondeado como está a refugio del mal tiempo para reparar la driza de mayor y supervisar algún que otro elemento electrónico de a bordo, después de ir encabezando el grupo de 6 barcos que partieron junto a él en la misma jornada. En la sección Palabra de Barco a bordo de la Aruna hemos tenido el placer de contar con la visita de un buen amigo de este podcast que en esta ocasión no nos hablará de libros, sino de su barco de nombre Silvestre. No doy más datos, porque ya he dicho suficiente. Vuelve el Museo Marítimo de Asturias, esta vez para hacernos saber que ha incorporado piezas nuevas a su sección de biología. Piezas con millones de años cuya excelente conservación y estado ha corrido a cargo de una conocida familia, los Vinck, quienes han cedido de manera permanente al museo el conjunto de fósiles, celenterios y equinodermos de una formidable colección que desde el 17 de octubre puede verse en el Museo Marítimo de Asturias. Las Españas de ultramar, sus exploraciones y exploradores, repasa la figura de don Bernardo de Gálvez. No te pierdas este personaje, porque este militar español del siglo XVIII se ha ganado por derecho propio contar con una ciudad que lleva su nombre y algún que otro monumento a su memoria en Estados Unidos. Y terminaremos con Roberto Bucetas, que fiel a su estilo riguroso y didáctico nos hablará de la navegación por estima, en qué consiste y útiles necesarios para llevarla a la práctica de forma eficaz. Comenzamos.
de septiembre, Southampton se daba la salida a la Ocean Globe Race, regata de vuelta al mundo, que haciendo escalas y por equipos rememora la primera edición de la Whitbread navegando sin instrumentación electrónica. Es una regata que conocemos, gracias al contacto que mantenemos con el único equipo español participante en esta prueba, el White Shadow, que el pasado sábado 28 de octubre llegaba a Ciudad del Cabo después de mes y medio de navegación. Pedro Urrutia, muy buenas. Hola Jorge, ¿qué tal? Encantado de saludarte de nuevo, esta vez desde Sudáfrica. Pues igualmente, porque la última vez que hablamos para conocer cuál era el estado de ánimo de la tripulación, instantes antes de la salida, fuimos también testigos de tu emoción, la de alguien aficionado a la navegación a vela que se embarcaba por primera vez en una regata de la magnitud de la Ocean Globe Race. La primera etapa se ha completado ya. Pedro, ¿cómo ha ido todo? Pues bueno, después de 7.250 millas, sí. ya ha sido como una experiencia oceánica bastante intensa. Sí. Y bueno, nos ha ido bastante bien. Hemos ido, al principio nos equivocamos un poco al bajar directamente hacia la costa norte francesa. Casi toda la flota se fue hacia el oeste desde Southampton. Y evitamos un poco una depresión que generó ciertos problemas en algunos barcos en las costas de Portugal. Y luego hasta fuimos pasando islas, Madeira, Canarias y Cabo Verde, y a partir del Ecuador ya remontamos, como aquel que dice, ¿no? Sí. Encontramos ahí una buena posición de bajada haciendo sur y nada, muy felices de haber llegado. Un poco más largo de lo previsto, porque esperamos algunos días menos, pero felices de haber llegado. Oye, comentas que evitasteis algunos problemas. No es un asunto menor. Al tratarse de una vuelta al mundo, la cuestión se trata no solo de llegar a los diferentes puertos a los que tendráis que ir llegando, sino de hacerlo en buenas condiciones. Sí, absolutamente. Una de las prioridades, o bueno, siempre la filosofía del equipo es llegar todos, llegar sanos y después lo más rápido posible, ¿no? También con las historias que nos han llegado de los otros equipos que han tenido problemas con la tripulación o problemas con el barco, nosotros la verdad es que hemos tenido suerte, hemos sido conservadores cuando había que serlo y el barco llega con algunos problemas menores de contra de Botavara y algunas cosas que estamos solucionando ya aquí en Sudáfrica, pero en general todo en muy buena forma. Y la tripulación igualmente, ha sido un equipo que ha funcionado muy bien y también hemos llegado en muy buena forma. Y aún mejor después de estar unos días descansando. Ya, sin duda. Oye, según el tracking de la regata, que lo hemos ido siguiendo, la mayoría de los barcos habéis llevado más o menos la misma derrota. ¿Os habéis encontrado condiciones muy diferentes a las del resto de participantes? Bueno, nosotros fue curioso, yo pensaba que en ningún momento nos íbamos a encontrar que iba a ser muy difícil de cruzarse con un participante, y en las costas francesas y en las costas luego un poquito más al sur también nos volvimos a cruzar con el Ebrica, que era uno de los barcos además que está en nuestra clase. Fue muy bonito también el ver la vela a unas cuantas millas de distancia y cruzarnos con ellos y intercambiar algunos mensajes por radio. Y luego los barcos más potentes se fueron mucho más al oeste, Penduic y Translate, que bueno, de hecho, como estaba previsto, llegaron una semana antes que nosotros, y nosotros sí que hemos seguido la derrota un poco que la que estaba prevista y nos ha funcionado. Ha sido también en la parte de Santa Elena del anticiclón, era como donde se podía ser más estratégico y tuvimos bastantes dudas de por dónde atravesar la zona. Y la verdad es que nos fue bastante bien. Creo que, bueno, siguiendo el tracking del resto de compañeros, menos unos que se fueron muy a Brasil, sí. Y luego por alguna circunstancia otro barco también tuvo que acercarse mucho a la costa africana porque hicieron un rescate de un piragüista náufrago que encontraron y lo tuvieron que llevar a Dakar. El resto sí que hemos seguido más o menos en el grueso de la flota, es esa ruta prevista. Ya. Oye, lo de trazar rumbo sobre la carta y la navegación a estima ha dejado de tener secretos para los tripulantes del White Shadow, ¿no? ¿Me equivoco? Bueno, es el navegante el que tiene la responsabilidad principal al respecto. Los demás ayudamos, cogemos el sextante y hacemos alguna meridiana y le ayudamos
en la medida de nuestras posibilidades. Todos hemos aprendido mucho en este campo. Ha sido también una cosa de aquellos que han tenido más interés en desarrollar esa habilidad. Y bueno, la verdad es que en ese sentido estamos muy contentos porque han aparecido las islas cuando estaba previsto. Entonces, y Ciudad del Cabo, las luces de Ciudad del Cabo cuando también estaba previsto. Entonces, no nos ha ido mal y en ese sentido ha funcionado. Y desde luego ha sido apasionante también ir dibujando cada punto en la carta y bajar como se hacía antes. Claro que sí, porque en este sentido todos hacéis de todo o las labores están en la tripulación bien distribuidas buscando algún tipo de, no sé, especialización. Bueno, la tripulación nos dividimos en 2 guardias a nivel de maniobra que vamos haciendo turnos 2 turnos largos de día y 3 turnos de noche de 4 horas, 6 horas, 6 horas, 4, 4, 4. Y tenemos roles dentro de tu guardia, cada uno tiene un rol de posición, pues hay un proa, un palo, un piano, escotas y el timonel. O sea, estamos como divididos en posiciones que más o menos son fijas. Y luego a nivel de otras habilidades que desarrollar, cada uno tiene como una especialidad. El navegante hace las funciones de navegante principalmente. Yo en mi caso soy oficial de seguridad y llevo un poco el tema de oficial de seguridad. Tenemos un mecánico que también se ocupa principalmente de esto. Otra persona se dedica a la desalación del agua. Tenemos especialidades, intentamos que algunos tengamos como más conocimientos transversales. Y sí que es bastante especializado, ¿no? Cada tripulante tiene como asignada una tarea, incluida la de party manager, que también es la de animar la tripulación y celebrar cada evento celebrable. ¿Que también lo hay, esa figura o qué? Que también lo hay. Hemos cogido la buena costumbre de los domingos abrir una botella de vino, hacer una reunión general. Cada domingo hacemos como estamos los 12 en la comida y hablamos un poco de cómo ha ido la semana y celebramos cada semana las 7 que hemos cumplido, las hemos celebrado a bordo. Y luego pues el paso al Ecuador con la correspondiente ceremonia con Neptuno también fue llevada a cabo. Fue muy divertido, si me permites comentarte, fue divertido el punto del paso del Ecuador, sí, porque ninguno de los que estábamos a bordo lo había hecho anteriormente. Y claro, había como este punto de quién se convierte en Neptuno, ¿no? La tradición, que no sé exactamente de dónde viene, pero dice de que un tripulante se convierte en Neptuno que ya ha pasado el Ecuador y bautiza al resto de los neófitos cruzando el punto. Entonces, llevábamos un enano literal, un enano que ha hecho una transat, que ha cruzado el Atlántico una vez y ha dado una vuelta al mundo en otro barco, en un barco francés, y va a dar una segunda vuelta, un muñeco que es un enano, sí, y el enano bautizó al capitán. Y esto fue bastante divertido y los Doldrun fueron animados ahí, en este sentido. Nos pasamos bastante bien en ese punto y el ambiente y la maniobra no era necesaria porque estábamos con una calma importante. Y fue divertido, eso fue una anécdota bastante graciosa. Desde luego, bueno, son maneras, ¿no?, de aglutinar el grupo y fomentar la camaradería y el ambiente a bordo, claro. Sí, absolutamente. Nos hemos encontrado también, son muchos días, hemos estado 47 días y medio, 12 personas en un espacio muy pequeño y es fundamental la parte humana de la convivencia y encontrar los momentos de celebración, como te decía antes, de distensión, que como en este punto del cruce y es fundamental. O sea, es una de las cosas que también me preocupaba a mí personalmente, de los muchos retos que se me planteaban a mí personalmente, claro. De una convivencia tan intensa en un espacio tan pequeño, la verdad es que también nos ha ido bastante bien. Jean-Christophe Petit es el patrón del White Shadow. Navegante experimentado, ¿qué tal la experiencia a sus órdenes, Pedro? Bien, muy bien. Tenía ya varias cruces del Atlántico a sus espaldas, no había hecho tampoco ninguna navegación de este calado y
con tantas millas y con tantos días atrás, pero muy bien, ha gestionado el equipo muy bien, ha encontrado el equilibrio entre el punto de, porque es un navegante muy competitivo, o sea, es de la parte del equipo el que le gusta llevar a un poco al máximo todas las opciones, ¿no? Hay como un mood, si me lo permites así, decir, más conservador, de decir vamos a coger otro rizo, y un mood un poco más regatero de todo fuera. Y bueno, lo ha gestionado bastante bien, y el equipo está fuerte y el barco en forma, o sea, ha ido muy bien. Muy bien. Próxima etapa, Ciudad del Cabo, Auckland. Es la más larga, 7.352 millas y una de las más complejas de gestionar. ¿Con qué ánimo la afrontáis? Bueno, yo personalmente, después de estas 7 semanas, veo que va a ser muy intensa. Creo que va a ser una etapa absolutamente diferente. Ya estos últimos días está soplando muy fuerte fuera de la bahía, fuera de puerto, y tenemos mucho viento, y es como muy intenso el cambio. Se nota en la ciudad, o sea, es algo que se ve en la ciudad, y hablamos en el equipo, ¿no? Decir, bueno, los 50 nudos van a ser algo habitual, ¿no? Sí. En esta etapa solo nos hemos enfrentado a unos 35 o 40 nudos en un par de días, y ahora se vienen, ¿no?, los 40 rugientes y toda la mitología que hay detrás, y el frío, y pensamos mucho en el frío, estamos comprando calcetines y intentar conservar el calor, y hablamos mucho del frío. Y bueno, el ánimo es bueno. Ahora hay un pequeño cambio de tripulación, en el que tres compañeros han acabado su etapa, y se incorporan 3 nuevos, que vendrán con ánimos nuevos, y de momento con ilusión. Y ahora también tenemos esta semana aquí en Cape Town, que nos estamos haciendo los últimos ajustes, comprando la intendencia del avituallamiento haciendo toda la estiba nueva de alimentación, de equipos y demás, y haciendo pequeñas reparaciones que necesitamos, y ya listos. Ahora nos hemos permitido, por decirlo de algún modo, también el desconectar este fin de semana. Este sábado y domingo hemos estado bastante relajados y un poco desconectando del ambiente, no del todo, porque estás todo el rato hablando de lo mismo, pero sí bastante más relajados. Y ya esta mañana hemos empezado con los trabajos a bordo, y hemos dividido tareas, y tenemos familiares también que nos están ayudando, y algunos que han podido venir aquí a Ciudad del Cabo, y ya está el equipo pensando en el domingo. Todo el esfuerzo está en salir de la mejor forma el domingo, y que no nos falte nada, y a por ello. No puede ser de otra forma. El domingo 5 soltáis amarras. Estaremos esperando vuestra llegada a Auckland para seguir de cerca vuestra vuelta al mundo, Pedro, a bordo del White Shadow. Así que nada, mucho ánimo, y lo que se suele decir en estos casos, ¿no? Buena proa y mejores vientos, aunque sean intensos y constantes, ya sabes. Pues muchas gracias, Jorge, muchas gracias por seguirnos. Un saludo a todos los que nos escuchan, y volvemos a hablar desde Nueva Zelanda, en un verano. En el verano, es una cosa que no sabemos. La discusión actual es dónde pasamos las Navidades, y puede ser que sean a bordo. Entonces, no sé si hablaremos justo a final de año o en Año Nuevo. Espero que sea todavía en 2023. Que así sea. Un abrazo fuerte. Venga, muchas gracias. Un abrazo, Jorge. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. La aventura oceánica de Juan Meredith. La aventura oceánica ya ha comenzado, y aunque nuestro deseo siempre es el de hablar con Juan Meredith, lo cierto es que nos hubiese gustado contactar con Juan pasados más días desde la salida. Lo hacemos ahora, que todavía tiene cobertura, ya que se ha visto obligado a fondear a resguardo de las condiciones meteorológicas para reparar la Driza de Mayor, entre otras cuestiones que está bien que él nos aclare. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, pues eso, como bien dices, parado por temas técnicos, no solo la Driza, desde luego, y bueno, pues con los dientes largos viendo a mis compañeros navegar, y muy realista con la situación, intentando dejarlo todo listo, lo antes posible, desde luego. ¿Cómo te encuentras? ¿Tú cómo estás? Realista es la palabra. Esta mañana me ha costado un mundo, me dio un poco el bajón, pero
también porque no he sido capaz de dormir, hay muchísimo viento aquí donde estamos, estoy protegido de la mar bastante, aunque me entra un movimiento de lado. Aquí no voy a poder subir a instalar la driza, que tengo que decir que la driza no rompió, que fue un error mío en la sujeción arriba, es un 2-1, es decir, no fue un problema de driza, sino simplemente un fallo mío. Y bueno, pero el día ha sido fructuoso, he conseguido que el piloto, que era el principal problema, funcione, pues desmontando de uno, y entre 2 pilotos y 2 brazos he sacado uno, y esa es la parte que más me preocupa, ver cómo puedo intentar recuperar algo más para tener algo de recambio, porque si no se complica mucho una vuelta al mundo cuando acaba de empezar y continuar solo con un piloto, ¿no? Claro. Pero bueno, con calma. Las primeras noticias que nos llegaban nos las iba proporcionando el tracking de la regata, que dejaba ver que ibas primero, a la cabeza del grupo de los Class 40 que salisteis de Coruña el pasado domingo. Sin embargo, como decimos, te has visto obligado a parar. ¿Dónde estás exactamente? Estoy en una playa en Sagres y sí, como dices, la regata empezó, los 2 barcos americanos de los 3 que hay en la regata salieron unas horas antes que nosotros. Sí. Las condiciones realmente pésimas, muy muy malas, mucha mar. Yo creo que fui de los que optó, junto con el barco francés, a virar pronto, y de hecho tuve que dar un repiquete justo antes de Finisterre, volver a virar. Ahí yo llegué a ver 47 nudos, una mar grande, los chubascos muy muy duro, y pronto tiré para abajo. Tenía clara mi opción táctica. Me habían sacado un poco porque ya había empezado con los problemas de piloto. El mando que llevamos al pecho, el mando a distancia, me marcaba como que era hombre al agua, y entonces él solo viraba, y aunque le quitaba la alarma, volvía a virar el barco solo, y eso me hizo romper varias cosas. Rompí una burda baja con el aerogenerador. Bueno, la verdad es que fue un poco show. Y después, la segunda noche, ya la tarde eché a correr bien, con las ideas muy claras, porque sabía que el viento entraba de sur y me permitió colocarme en buena posición para apretar. La segunda noche, vientos con chubascos de lluvia, el viento pasaba de 6 a 30 nudos, y de sudeste, más rolado al este de lo que esperaba, que todavía me vino mejor, y bueno, eso me permitió ponerme primero, ¿no? Así que bien. Por lo demás, el barco portándose, el Sorolla, la verdad es que portándose de maravilla, pero bueno, con esto. Y luego pasó lo de la driza, que no puedo achacarlo a nada más que a un fallo mío. Ya. Y ahora, mientras reparas cosas y pones el barco a punto, imagino que no sé si tu cabeza tiene tiempo para pensar qué podrás hacer a partir de ahora. Bueno, la verdad es que voy alternando entre lo que tengo que hacer y pensando en el futuro. Todos sabéis que es el sueño de mi vida, pero también es verdad que todos sabéis que soy marino, y ponerme en riesgo a mí o al barco no es algo que tenga, que sea valorado en ningún momento. Es decir, más allá de lo que supone la navegación. ¿Eso significa que tiro la toalla? No. Eso significa que voy a ir paso a paso, dejándolo todo como corresponde. Como te dije, es imposible aquí subir al mástil. Sí. Tengo que cambiar a unas millas un poquito más al este, que habrá un fondeo un poco mejor. Ahí subiré al palo. Ya tengo la driza abajo, que me costó mucho de sacar porque se lió con cables y con otras drizas. Y cuando lo tenga todo listo, bien, pues será el momento de tomar la decisión, muy sopesada y valorando realmente que todo esté bien. Voy a aprovechar a revisar toda la jarcia, desde luego, porque te digo que la primera noche fue espectacular, y bien, muy optimista, con mucha fuerza, con mucho ánimo, pero también muy realista. O sea, aquí todo lo del optimismo lo cambio por realista, ¿no? Pero con fuerza sí, pero realista.
Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, porque de todas las averías y cuestiones que tienes que atender, digamos que no sé cuál es la que más te preocupa, pero sí que parece ser una de las más serias el problema que puedas tener con el piloto automático, ¿no? Porque lo comentábamos antes de hacer esta entrevista, ¿no? A micrófono cerrado, por decirlo de alguna manera, y es que navegar en las condiciones en las que estás ahora mismo es como pelearse con alguien con una mano atada a la espalda, ¿no? Exactamente. Es decir, mi principal preocupación no es subir y poner una driza mayor, que eso se puede hacer. Sí. Mi preocupación es que me acabo de quedar sin repuestos. Es verdad que ya tenía que hacer apaños con los dos sistemas que tenía, pero los dos brazos se comprobaron en Coruña, y para poder utilizar el piloto que tenía de respeto, pues haciendo un apaño podía utilizar uno de los dos brazos y con el otro podía usar el otro. Entonces, al final me acabo de quedar desmontando uno, como te decía, y el brazo que ha fallado, porque creo que es un problema de brazo, pero no me permite utilizar. Justo es que había uno de los pilotos no funcionaba con uno de los dos brazos. Así que me ha cogido a pie cambiado. Y ir con un solo brazo y un solo piloto, es complicado. Tengo que planteármelo mucho porque sí, realmente sí. Hay uno de los barcos americanos, el Sparrow, tiene exactamente el mismo problema. La diferencia es que él está navegando y claro, pasado el primer trago, siempre dije que Finisterre era el gran cabo que había que pasar las dos veces, además. Pasado Finisterre una vez, queda toda la vuelta al mundo para volver a pasarlo. Sí. Es complicado, ¿eh? Pero también digo, vamos a ver. Estoy intentando ver qué piezas puedo salvar del piloto que queda inutilizado, y según lo que consiga, seguiremos o habrá que decir hasta aquí. Ya. No lo sé. Bueno, la organización, imagino que portándose, ¿no? En contacto 10. Contigo permanente, prácticamente. Sí, un 10, porque tenía algún problema también con la conexión satelital. Realmente eran todos problemas del barco. Como te digo, una vez que el mando del piloto empezó a cometer errores en una de las viradas indeseadas que hice, además de perder la burda baja, que luego tuve que reparar, tuve un problema con las antenas. Seguramente quedó la del Iridium un poco tocada y me estaba dando muchos problemas, pero realmente lo pude solucionar ya, y ya tengo otra vez capacidad para ver la meteo y para poder enviar mensajes si es necesario. O sea que esa parte bien. Dentro del barco pues hubo distintos problemas, pero nada que no tenga que ver con un temporal como el que pasamos. Así que en ese sentido bien, el barco está seco, el segundo rizo partió, ya lo tengo cambiado. Bueno, cosas que bien, que suelen pasar y que yo estaba preparado para eso. Lo otro no. Lo otro, que fallara el piloto tan pronto, es una complicación importante. Pero insisto, no soy derrotista, ni mucho menos. Soy realista. Vamos a ver si mañana es un día mejor, si me puedo cambiar de fondeo. Ponemos la driza y en ese momento tomamos decisiones. Bueno, pues como sabemos que eres un gran regatista y mejor marino si cabe, también sabemos que la decisión que tomes, Juan, será la mejor que puedas tomar. Así que desde aquí, desde tierra, un fuerte abrazo de mi persona y también de quienes te están escuchando a través de A Son de Mar. Mucho ánimo. Muchas gracias. Dar las gracias a todo el mundo porque estoy recibiendo un montón de apoyo por redes, aquí que puedo verlo por el teléfono, ¿no? Y es muy de agradecer, ¿no? Y sobre todo porque veo que hay mucho marino. Hay mucho marino porque, al menos los que escriben lo tienen claro, ¿no? Es decir, la decisión que tome al final será la correcta y sobre todo la seguridad es lo que tiene que primar. Así es. Como siempre, cuando se sale a la mar. Así que nada, muchas gracias, Jorge, y a ver si hablamos navegando otra vez, pero navegando hacia el sur. Así sea. Un abrazo muy fuerte. Cuídate, amigo. Venga, un abrazo grande.
Tu nombre puede formar parte de la Global Solo Challenge. Ayuda a Juan Meredith en su vuelta al mundo en solitario y sin escalas. A partir de 10 euros puedes escribir tu nombre en su barco. Una parte de ti navegará con él. Colabora en el crowdfunding que puedes encontrar en la plataforma Make a Champ como Juan Meredith y sigue su aventura. Los próximos minutos llevan por título Palabra de barco, y ya sabéis que son los que dedicamos a conocer las características y el carácter de diferentes barcos en la voz de sus propietarios. Estos minutos fueron grabados hace unos días a bordo de la Aruna, como es obligado, en un día de muy mal tiempo, con vientos sostenidos de 30 nudos y rachas que llegaron a superar en algún momento los 40. Pensamos que una vez editado el podcast, las condiciones habrían mejorado, pero a la vista está que no es así en absoluto. En cualquier caso, amarrados en el puerto deportivo de Gijón, al refugio del temporal reinante, tuvimos ocasión de hablar con Juan Melgar, no como librero, propietario de Librería Robinson, sino como patrón del Silvestre. Hola Jorge, encantado de estar aquí en el Aruna. Juan Melgar, a bordo de la Aruna, para en esta ocasión acompañarnos en la sección de Palabra de barco, porque a través de su voz vamos a conocer la voz de su barco, de nombre Silvestre, es un Alpa 825, pero antes de hablar de tu barco, siempre me gusta preguntar a los invitados cómo se encuentran en el Aruna, ¿qué les parece? Pues en el Aruna me encuentro un poco como mi propio barco, ¿no? La sensación me resulta familiar, porque son barcos que no son muy distintos. Es un poco, yo creo que la misma filosofía de barco, la misma filosofía de navegación, el mismo tipo de manera de ver el mar y la navegación. O sea que me siento muy cómodo. Bueno, pues encantado de que nos acompañes. Hablemos de tu barco, el Silvestre. Es un Alpa 825. ¿Por qué un Alpa 825, Juan? Pues mira, yo cuando estuve, pensando, siempre piensa uno en tener un barco cuando te gustan los barcos, pero cuando ya decidí lanzarme al barco de vela como armador, ya estuve mirando varios barcos. Siempre tuve gusto por lo más clásico, así como son muy divertidos los barcos de vela más modernos, muy rápidos, y tienen sin duda, son una manera divertidísima de navegar. Sí me gusta mucho la estética del barco antiguo. Sí. Primero empecé mirando el clásico de verdad. Barcos de madera, barcos, pero claro, no, gracias a Dios entré en razón y supe parar a tiempo, porque sí que había cosas de repente que eso, muy apetecibles al ojo, sí. pero que luego yo creo que de mantenimiento, pues bueno, no sé si era lo que yo hubiera podido afrontar, la verdad, un mantenimiento de ese tipo. Con lo cual me decidí pues por algo intermedio, que son pues el Alpa 825, pues para los que no lo sepan, Alpa es un astillero italiano que hubo desde los 60, yo creo finales de los 60, principios de los 70, hasta yo creo que principios de los 80, terminé. Yo creo que aunque ahora subsiste con haciendo lanchas y barcos de motor, yo creo, pero no tiene nada que ver con lo que fue. Uh-huh. Y son esos barcos de las primeras fibras, con lo cual pues son fibras gordas, duras, son unos diseños muy robustos, muy marineros, y tienen unas líneas muy características de la época, que todavía beben de los diseños clásicos, no son esas popas abiertas como hay ahora. Sí. Algo parecido a la Luna, efectivamente. Exacto, sí, porque más o menos son de la misma época, ¿no? Sí, la misma quinta, del 70, 70 y algo. El Silvestre es de 1975. 75. Sí. Tienes 48 añitos ya. 48 años. Me he fijado en el interior, porque he visto alguna fotografía en internet que hay del barco. Y son interiores también muy marineros, efectivamente, ¿no? Con profusión de madera. Madera, exacto. Sí. Todos tienen su sabor marinero antiguo, de barco navegado, de barco que ha hecho muchas millas, que lleva mucho tiempo a flote, y que, afortunadamente el interior del mío pues ha aguantado bastante bien la madera y todo, o sea que está
está dentro de lo que cabe para los años que tiene y para los medios, que son siempre limitados en lo que se refiere a los barcos. Está en más o menos buen estado. Está en buena forma, sí. Se mantiene en buena forma. Barcos del año 75, en este caso el Silvestre. ¿Cómo navega? Quilla semicorrida, creo recordar. Quilla semicorrida, exacto. Sí. Es un barco, a ver, a mí me gusta mucho cómo navega. Encara muy bien la ola, tiene un pasar la ola muy suave, o sea, sale uno con olas fuertes y coge un través o un poco ya a lo mejor más un rumbo un poquito más cerrado y vas pasando las olas y va como, vamos, va fantástico. No se entera. O sea, con olas de las grandes, vamos. Yo lo he comentado alguna vez en el podcast, lo tengo en Menorca, y cuando soplan esas tramontanas fuertes, pues va saliendo uno del puerto así al socair un poco de la mola de Mahón al salir, y poco a poco las olas van ganando entidad, pero bueno, ahí puedes seguir un tiempo hasta que ya llega un momento que ya sales demasiado y ya se empieza a poner la cosa pero bueno, ya viras y vuelves y puedes hacer eso con un tiempo y sin ninguna sensación ni de peligro, claro, ni de estar mientras que con otro barco a lo mejor eso pues a lo mejor sería más, como mínimo, más incómodo. Desde luego más incómodo. No da pantocazos. Sí. Claro, recordemos que amarrado en Mahón como está, la entrada de Mahón, además de ser preciosa, porque es un enclave muy bonito, cuando sopla viento y hay mar, encañona de alguna forma, claro. Sí, ahí notaréis muchísimo, ¿no? En ese sentido. Ahí se nota, y a la hora de amarrar un barco de estos es quizá el momento más complicado de todo. La maniobra de atraque, según cómo venga el viento. Ahora gracias a Dios el pantalán que tengo, a mí me gusta dejarlo de popa. He conseguido una plaza que está con la popa hacia el norte, con lo cual cuando soplan esos nortes se me queda el barco bien, no se mueve de sitio, está bien encarado. Ahora eso sí, como me venga del este y no tenga vecino, no tenga nadie en el amarre de al lado, que a veces me pasa porque ahí no hay finger entre los barcos, ¿no? Entonces, si viene del este, en 3 segundos el barco está completamente atravesado. O sea, hay que estar no vivo y despierto para atracar. No le gusta el tiempo del este. No le gusta. En ese momento es un... Por lo que nos has dicho, te gustan los barcos clásicos. Entiendo que por ese motivo, bueno, aparte de la seguridad, ¿qué forma de navegar te gusta? ¿Has encontrado el barco que va con tu manera de ser y con tu forma de navegar, Juan? Yo creo que he encontrado el barco que va con mi forma de ser y mi forma de navegar. Es un barco, es un barco que tiene la eslora es pequeña, claro, eso es 8,25, con lo cual eso tiene sus limitaciones en cuanto a habitabilidad. Sí, quizá, claro, si tuviera un barco un poco más grande sí tendría más cosas y te permitiría a lo mejor viajes un poco más largos. Pero vamos, me permite pues estar algunos días fuera de dormir fuera, o dormir fondeado, o ir a visitar, pues alguna vez he cruzado desde Menorca hasta Mallorca, pues, viajes de ese tipo cortos y sin que sea demasiado duro la falta de confort y de esto. Y luego, obviamente, es un barco con sus limitaciones de velocidad, no solo por la eslora, por el diseño, por todo y porque no siempre, porque además tendría que tener alguna vela más para ir bien de popa, pero bueno, ya conociéndolo y sabiendo cómo viene el viento y todo, pues sabe uno sacarle partido y la verdad es que me da muchísimo juego. Estoy encantado. Ya sabemos que cuando uno adquiere un barco que no es nuevo, lo adquiere de segunda, tercera, cuarta o quinta mano, pues viene con vicios adquiridos el barco, ¿no? Y aunque no sea con vicios adquiridos, por lo menos uno pues siempre busca dejarlo a su gusto. ¿Has tenido que hacer muchas modificaciones en el barco para ponerlo como a ti te gusta? Lo he ido haciendo poco a poco y no tiene muchas modificaciones, no, la verdad. Sí, en cuanto a lo más importante que le he hecho quizás ha sido, tenía un enrollador de mayor en el palo,
Y bueno, el enrollador de mayor al principio sí funcionaba más o menos bien, y la vela, pues bueno, hombre, tenía tiempo, pero no estaba mal. Pero era una vela muy pequeñita, una mayor muy pequeñita, y poco a poco fue luego perdiendo forma y perdiendo todo, y poco a poco iba funcionando cada vez peor, y cada vez costaba más sacar y meter esa vela. No había manera, hasta que ya dije que bueno, ya se acabó este enrollador, y lo quité, y sí le puse ahí un carril para subir y bajar la mayor, y este año me he hecho una mayor nueva que va estupendamente, y bueno, eso me ha permitido ahí exprimir un poco más el barco y pasarlo muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de tu barco? ¿Qué es lo que más me gusta? Sí. Pues al margen de la forma de navegar, que ya nos lo has dicho. Bueno, me gusta el tamaño que tiene, me gusta porque me permite ir yo solo también, me permite no depender, porque con otras esloras también uno tiene que, pues eso, las maniobras se complican, y entonces hace falta a lo mejor pues alguien que vaya con uno. Entonces este barco se siente uno muy seguro para navegar solo, y domino y controlo muy bien todas las maniobras, todo, pues desde un fondeo, desde todo lo que se refiere a las velas, el atraque, en fin, todo lo puedo controlar. Lo puedo controlar yo solo cuando no viene nadie, o cuando viene gente que tampoco sabe de barcos, o no conoce las maniobras, no sabe navegar. O sea que, a pesar de ser un barco clásico, digamos, tiene la maniobra fácil. Tiene la maniobra fácil, sí. Está reenviada a la bañera, con lo cual no hace falta salir. O sea, yo desde la bañera puedo subir abriéndole esto, pues puedo subir la mayor, puedo quitar y poner el Génova, pues puedo hacer todo desde la bañera. Esa es una asignatura pendiente que tengo yo todavía en el Aruna. ¿Y mejoras que te gustaría hacer en el barco? ¿Hay algo que quieras? Un antojo, un capricho. Un antojo. Sí me gustaría alguna vela de proa para ir de empopada. No sé si algún tipo de código o lo que sea, un asimétrico, un espí o algo de ese tipo, que no tengo, que eso lo echo de menos. Lo echo mucho de menos. Y luego, hombre, cambiaría cosas, claro, le daría mucho, pues bueno, en fin, todas las mil cosas que se nos ocurren siempre. Sí. Y luego siempre tengo dudas, porque sí conserva el interior, por ejemplo, una cocina que es original. Entonces siempre es la duda de, bueno, ¿qué hago? Si le hiciera alguna reforma por dentro para ganar tamaño, por ejemplo, con esa cocina que no uso, porque es una cocina, y tener, por ejemplo, más espacio para otra cosa, eso sería cargarse un poco el espíritu del barco. Hay que dejarlo original, o se puede sacrificar eso en aras de una mayor comodidad. Está siempre ese eterno dilema. No sé. Eso denota la sensibilidad, ¿no?, que tienes hacia el barco, de poder mantenerlo en su esencia, tal y como era, ¿no? Sí, y luego tiene también una plataforma en popa, que en su día debió de llevar un timón de viento ahí, entonces eso sigue ahí, y afea un poco la popa para mi gusto. Entonces es muy cómoda, porque luego tiene la escalerilla también para bañarse. Sí. Porque allí en Baleares nos bañamos mucho, la verdad, y a mí me parece que afea un poco el barco, pero vamos, las presiones familiares no me dejan quitarla por ahora. Bueno, ya hemos conocido, en palabra de barco, la voz de Silvestre, el Alpa 825, a través de la voz de su propietario, que no es otro que Juan Melgar, a quien no hemos encontrado hoy en la librería Robinson, sino nos lo hemos traído a bordo de la Aruna. Así que, Juan, te agradecemos mucho la visita. Gracias por compartir con nosotros estos momentos. Que tu estancia en Gijón sea agradable, y hasta la próxima vez que hablemos. Muchísimas gracias, Jorge. Es un placer estar aquí en la Aruna. A ver si vuelvo algún día sin que el Cantábrico esté bramando, y podemos salir un rato y, por supuesto, disfrutar un poco del mar. En A Son de Mar, historias del museo.
Volvemos al Museo Marítimo de Asturias porque hay novedades. A sus instalaciones se ha incorporado una nueva colección, en concreto a las vitrinas del espacio dedicado a la biología marina, donde desde el pasado 17 de octubre lucen las piezas que la asturiana familia Vinck ha donado al museo. Se trata de una interesante y valiosa colección de fósiles, moluscos, celenterios y equinodermos, especímenes que nos recuerdan que los humanos también estamos de paso, quién sabe, sobre la faz de la Tierra. José Ramón García, director, muy buenas. Hola, buenas. Oye, igual exageramos un poco, ¿no? Diciendo que los humanos estamos de paso, aunque, bueno, no sé, tal y como están las cosas. Hombre, de paso, eso no hay ninguna duda, pero considerando que tenemos aquí amonites de hace 300 millones de años, pues sí. Tú dirás, ¿no? Oye, antes de hablar de esta colección, lo primero es felicitaros a ti como director y al resto del equipo del museo y la fundación por el premio que os ha concedido la Armada por vuestra labor de difusión que hacéis de todo aquello relacionado con la mar y las artes de marear. Sí, es verdad, sí. Uh-huh. Sí, es un premio que fuimos a recoger a Madrid con toda la pompa y en las instalaciones de la Armada, sí. Y es muy significativo porque no lo regalen, ¿eh? Entonces, fue a propuesta del comandante naval de Gijón y allí lo estudiaron y concedieron 3 este año, uno de ellos el nuestro, y nos vamos, me parece espléndido por muchas razones. Uno por quien viene, que hile muy fino en la concesión, otro porque es el 75 aniversario, que nos viene al pelo como celebración, y en definitiva es un punto más de orgullo del museo. Bueno, pues desde aquí nuestra más sincera felicitación porque os lo merecéis, sin duda. Oye, pongámonos en situación. La familia Vinck dona al museo una importante colección. ¿Quiénes son la familia Vinck? La familia Vinck es muy tradicional en Gijón. El que haya revelado carretes de fotografías de la época del celuloide habrá ido seguramente a las tiendas de... Primero fue Vinalba y luego fue Vinck. Y tenía una cadena de tiendas por toda España. Pues es una familia que el primer Vinck que vino a Asturias vino a la fábrica de vidrios, la fábrica de cristales, que vinieron muchos técnicos de Alsacia-Lorena, la parte francesa y alemana, y se estableció como fotógrafo. Casi todas las fotografías, las tarjetas postales que hay de principios del siglo XX son de Vinck, Laureano Vinck, vamos a señas. Bueno, pues esta, la cuarta generación, Octavio Vinck Díaz, pues estuvo durante... 30 o 40 años coleccionando, y esa colección la pasó ahora, la donó ahora al museo. Uh-huh. Hay, como tú decías, una colección de fósiles, ejemplares raros, y luego hay también de especímenes, vamos a decir, contemporáneos, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Moluscos, estrellas de mar, corales. Oye, me tocó a mí revelar alguna de las fotografías en alguna de sus tiendas, que era cuando tenías que esperar, pues no sé, 5 días a lo mejor por una fotografía. Se lo vas a decir a un chaval ahora y le da algo, ¿eh? Sí. Eso tanto por el tiempo como que antes con un carrete de 36 fotos había que escatimar, no tirar en vano porque aquello costaba y tal, y ahora una ráfaga de fotografías la tiene cualquiera en el teléfono. Sí, al instante. Pero bueno, moluscos, fósiles, celenterios. ¿Qué supone para el museo exhibir todos estos especímenes, José Ramón? ¿Cómo dices? Perdona. ¿Qué supone para el museo exponer estos especímenes, moluscos, fósiles? Sí, 2 cosas. Una, en sí mismo la colección es muy valiosa. Hay ejemplares, como te digo, muy buenos. Por ejemplo, fósiles, ya te digo, en el caso de los más antiguos, los amonites, hay uno que mide 40 y pico centímetros de diámetro. Es una pieza, son piezas raras siempre, y de este tamaño mucho más. Y luego ya sabemos, los trilobites son muy, muy llamativos. Hay también un pez fósil, hay celenterios, moluscos fósiles, dientes de tiburón, oricios fósiles, almejas, bueno, hay de todo. Ya. Y luego en la otra parte, la de los moluscos y demás especímenes contemporáneos, pues en moluscos hay algunos también de gran tamaño, y hay la que llamen una especie de mejillón gigante, hay bivalvos muy llamativos, hay luego esas preciosidades que hay en moluscos tipo, vamos a llamar, caracoles, que tienen un acabado que parece de joyería, ¿no? Unos colores vivos. Claro, el animal muere, pero la concha, en algunos casos, cuando se pule, saca unos colores brillantísimos. Sí. Estrellas de mar muy raras,
en la tierra de los oricios no podían faltar estos, que si se vendiesen había que comprarlos por unidades, no por docenas. Sí, sí. Son de un tamaño enorme. Uh-huh. Una pieza preciosa de coral que mide unos 60 centímetros de largo, el coral tal cual. En fin, que hay llamativos. Ya. Los gorgones, que son una especie de, parecen árboles vegetales, pero que no, que son también, forman parte de el hábitat de los corales. Uh-huh. Los corales mueren, pero el esqueleto, el exoesqueleto, se mantiene y da esas formas tan curiosas de corales rojos, negros, y eso que aquí ahora, claro, están ya sin el colorido que tenían naturales en la vegetación. Ya. En la mar, quiero decir. Estamos hablando de piezas de gran relevancia por la calidad que tienen, ¿no? Lo que nos hace pensar que el familiar Vinc, que haya atesorado todas estas piezas, no las ha encontrado en Asturias. Ha tenido que irse a otros sitios, por viajar por el mundo, vamos. No solo sí comprar afuera, por ejemplo, aquí hay un grupo de fósiles del Tíbet, nada menos. Uh-huh. De Marruecos somos conocidos, hay más. Por ejemplo, los trilobites prácticamente que vemos por Asturias en tiendas o en colecciones son de Marruecos, pero fósiles del Tíbet, que ya se dice pronto, ¿no? Ya. Sí, hay especiales muy curiosos. Sí. Y luego, eso decía que era el valor en sí mismo que tiene la colección para el museo, pero luego, al hilo de esta donación, uh-huh, esto nos obligó naturalmente a adquirir un equipamiento digno para recibirla. Entonces tenemos una vitrina grande, se puede considerar, donde está la colección íntegra. Pero luego, aprovechando que había que recomponer la sala de biología marina, sí, pues sacamos también a la luz algo que estaba en los almacenes, que eran almejas gigantes. uh-huh, La famosa tridacna, que es un espécimen de... Fíjate, es de la familia de los berberechos, ya. que son minúsculos. Fíjate, sí. Pero estos son el género tridacna, que son lo que se conoce generalmente como almeja gigante. Uh-huh. Y hay pues tenemos una que mide 70 centímetros de largo. Sí. Se utilizaban antes en las iglesias como pilas de agua bendita. La entrada sabía, porque obviamente son conchas cerradas, no dejan escapar el agua, y luego son muy blancas. Ya. Blancas ahora, claro. En la naturaleza eran de colores muy vivos, verdes, rojos, azules. Y esta almeja que exponéis, nos has dicho que ya esta almeja que exponéis pertenecía ya a los fondos del museo. Sí, estaba en el almacén por falta de espacio. Ahora, al remodelar la sala, pues le pusimos también una vitrina. No solo a este espécimen de almejas gigantes, sino otros varios de la misma familia, pero de otros géneros, y como una tridacna que tiene como si fuera escamas, otra que es muy brillante, con menos lóbulos, en fin, que cada espécimen tiene sus variedades dentro del género que se llama un latinajo tridacna, que es la que abarca a todos ellos. Sí, estamos hablando de una serie de piezas, moluscos fósiles, esta almeja gigante que nos comentas, que se exponen en el museo desde el pasado 17 de octubre. Este podcast se está grabando un 2 de noviembre. Durante todos estos días entiendo que ya ha pasado gente por el museo. ¿Cuáles son las reacciones de los visitantes? Pues sí, me gusta mucho porque además, como todo lo nuevo, esta vitrina que tenemos tiene una iluminación muy puntual de LED y destacan. Es una luz, no es que sea muy fuerte, sino muy concreta, y da más brillo a los ejemplares. Es espectacular, realmente es digno de visitar. Y ya te digo que esto, con el conjunto que teníamos ya, pues bueno, es una colección muy buena. Claro, sí, no, desde luego, de gran calidad, lo estamos comentando. Sí. Una exposición que se convierte en permanente, no es temporal. Permanente, efectivamente. Permanente, bien. Que luego, además, esto seguramente en un museo de ciencias naturales tienen más, sin duda. Sí. Más de todo tipo, ¿no? Mamíferos terrestres, lo que sea. Pero en este museo marítimo, que tiene una sala de etnografía muy potente, de la historia de la navegación, lo mismo, y esta otra, bueno, encontrar todo esto junto en un museo marítimo, sinceramente, en España no se encuentra. Sí. Todo junto esto no se encuentra.
Sin duda. Y recordemos que a estas piezas que tenéis en la zona de biología, pues hay que sumar todo el resto de contenido que tenéis en el museo, que no es poco. Pues sí, pues sí. Pues por eso os habéis ganado merecidamente el premio que os ha concedido la Armada, José Ramón. Sí, así que nada, bueno, de momento lo dejamos aquí y te emplazamos pues para una próxima ocasión en A Son de Mar. ¿Te parece? A tu disposición. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Gracias, encantado. Hasta luego. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Las Españas de ultramar nos llevan hoy al Golfo de México, en el siglo XVIII, donde el virrey de Nueva España, Bernardo de Gálvez, que no era marino en sentido estricto, llegó a ser conocido como el héroe de Pensacola. Josu Jiménez, muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Hablamos del héroe de Pensacola. El héroe de Pensacola, que así llamaban a Bernardo de Gálvez, ¿por qué? Cuéntanos. Bueno, pues esta es una historia muy interesante que además, bueno, seguramente es poco conocida. Y bueno, este hombre, en este caso, no es marino de profesión ni marino de vocación, pero sí que tiene relación esto un poquito con los mares de la zona y con lo que hizo en su epopeya, ¿no? Porque él realmente era un militar y un militar, digamos, de tierra, de infantería. Este hombre tuvo muchísimas combates y muchísimas actuaciones, pero bueno, yo me voy a centrar sobre todo en porque bueno, es su gran actuación para la consecución de la independencia de Estados Unidos y la recuperación del control de todo el Caribe Norte, del Golfo de México para España, ¿no? Entonces esto nos situamos aproximadamente pues un poco antes de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, que ellos se declararon independientes en 1777. Bueno, pues un poco antes, en 1763, después de una guerra europea de los 7 años, pues se repartió un poco, bueno, había una guerra por un lado estaba Inglaterra y Prusia, por otro lado pues estaba España, Francia, etcétera, y aquí hubo un reparto en el final de la guerra, en un tratado, y bueno, pues España se quedó con la Luisiana, perdió Florida, que sacaron los británicos, y demás, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Pues que este hombre queda allí como gobernador en la Luisiana, y esto es un poco un prólogo de lo que luego después hizo. 10 años después, en el 1776, pues los norteamericanos de Virginia, etcétera, pues le pidieron apoyo y aunque España no se quería meter porque Carlos III no quería entrar en este tema de forma directa, pues sí les daba apoyo de logístico, apoyo de materiales, apoyo de todo tipo, pólvora, etcétera, a los colonos. Incluso les daba, bueno, pues todo lo que es el tema de los puertos y demás para que pudiesen mover todas sus acciones para su independencia frente a Inglaterra. Luego, bueno, pues esto va pasando el tiempo y en este caso ya cuando se declara independiente Estados Unidos, un poco después se rompen ya España le declara la guerra a Gran Bretaña, en este caso, bueno, pues para apoyar a los digamos independentistas norteamericanos. Y aquí en este momento es cuando desde la Luisiana pues nuestro Bernardo de Gálvez empieza a atacar con menos fuerza, es decir, menos fuerzas militares, etcétera, pues empieza a atacar las posiciones británicas, a neutralizarles, empieza, bueno, conquista Baton Rouge, va hacia el norte, los echa prácticamente de toda la zona de allí. Los británicos tenían que diversificar sus fuerzas para poder mantener esa zona. Y de esta manera, bueno, pues él ayudaba también a la independencia de Estados Unidos. Aquí lo que sucede es que, bueno, los ingleses van perdiendo frente a los españoles y Gálvez ya empieza a acercarse y dice, bueno, pues ahora nosotros vamos a recuperar lo que es nuestro, que es todo el Golfo de México, que nos había fastidiado un poco con el tema de la pérdida de la Florida, de la península de Florida. Y en principio ataca móvil, lo rinde, todo siempre de forma siempre atacando rápido, directo y con apoyos, bueno, un poquito de la flota que tenía desde La Habana que les apoyaban, ¿no? Entonces, a partir de ahí,
dice, bueno, pues este hombre dice, vamos a entrar lo que es al punto ya de la Florida, que es en Pensacola. Y aquí, esto ya es en 1781 es cuando Gálvez hizo, bueno, su gran epopeya, su gran combate, y con lo que consiguió 2 resultados que luego os comento, ¿no? Y esto es, pues, a principios, en 9 de marzo de ese año, de 1781, Gálvez desembarca con solamente 1.300 hombres frente a lo que es Pensacola. Había una isla allí y prepara un poco el combate, pero bueno, era bastante complejo poder entrar allí con los canales y las corrientes. 2 días después de haber dispuesto ahí con los cañones que pudo, trata de mandar a hacer la maniobra a la flota que tenía. Él no era, digamos, directamente el que mandaba, él mandaba al conjunto, pero la flota no. A la flota le decía lo que tenía que hacer y se encargaban los comandantes de la escuadra. La escuadra y el convoy, que trató de entrar, no pudo hacerlo por el canal de entrada, etcétera, y tuvieron que volver hacia atrás. Al día siguiente, Gálvez dice que se vuelva a repetir la operación. Reunidos en la Junta, digamos, de Estado Mayor, los oficiales de Marina dijeron que no, que eso no era posible, que el canal, las corrientes, los disparos de artillería del fuerte que estaba enfrente, no se podía. Entonces ahí se generó una tensión bastante potente entre él que no había dejado de ganar una sola batalla contra los británicos, y en este caso nuestros compañeros, los de la flota, que no decían que esto no iba. Con lo que al final, después de bastante tensión, 5 días después, el 18 de marzo, Gálvez decidió actuar como lo hizo las otras veces. Es decir, sería él en persona, se embarcó en un bergantín que se llamó Galveston, también, en la ciudad de Gálvez, y situado, lo tengo además, está escrito, situado en el Alcázar de pie, mandó que arbolaran la insignia de su mando. Dispararan los 15 cañones de ordenanza que define que ese bergantín es el mando máximo de la flota y del contingente, para que todo el mundo supiera quién iba adelante. Fue con ese barco y con otras 2 lanchas cañoneras a más de una balandra y consiguieron entrar. Pasaron a base de sufrir cañonazos y demás del fuerte que estaba enfrente. Una vez pasados, pues claro, todo lo que la infantería estaba en frente española, pues bueno, no le quedaba otra, aparte de victoriarlo rápidamente, bueno, pues subieron y embarcaron a la flota que estaba fuera, me refiero fuera del canal, y subieron de tal forma que, bueno, pues a pesar del fuerte del combate del fuerte enemigo, de los refuerzos que llegaban británicos, pues consiguieron entrar, consiguieron tomar Pensacola, que tenía más de 3.000 britanos cuando nosotros teníamos pues 1.500, y aguantar en Pensacola hasta que llegaron los refuerzos de Mobile y de Nueva Orleans, que eran españoles. Al día siguiente llegó un socorro, o sea, una escuadra de socorro al mando de otro almirante, de José Solano, y con eso tomaron Pensacola. El rey, bueno, en principio España de esa manera, con esa plaza tan fuerte, obligó a que los británicos tuvieran que bajar fuerzas allí, que les fue infructuoso recuperó la Florida en la parte occidental. Y entonces, por un lado, con eso, el Bernardo de Gálvez logró que el Golfo de México otra vez estuviera bajo control total español. Además, los británicos tenían fuerzas abajo que no podían utilizar contra Washington, con lo que entonces al final en las batallas posteriores, como la de Yorktown y demás, pues los rebeldes, los independentistas en este caso, pues lograron librar la batalla esa de Yorktown, y entonces a partir de esa derrota, pues los británicos, digamos que tuvieron que luego reconocer la independencia unos años más tarde. Inglaterra le cedió lo que quedaba de la isla de Florida, con lo que ya la tenía, la que miraba hacia el Océano Atlántico. Y entonces, bueno, pues la independencia de Estados Unidos, pues en su el gran pilar de la independencia de Estados Unidos fue todo este acoso y ataque que tuvieron y el apoyo que tuvieron los españoles sobre los americanos, porque todo el mundo, o casi todo el mundo, habla de Lafayette como uno de los grandes ayudantes de apoyo de la libertad y de la independencia,
de los americanos por parte de Francia, pero bueno, esto simplemente es porque ellos sabían hacerlo bien, es decir, 20 años después de la independencia, Lafayette se dedicó a hacer pues unos recorridos, ferias, exposiciones, y nosotros pues no hacemos nada, ¿no? Pero realmente este hombre tuvo incluso su cuadro puesto ahí en el Congreso de Estados Unidos, que ahora no se sabe dónde está, desapareció, en homenaje a precisamente su contribución. Hay una ciudad que es Galveston, que se llama Galvez Town, que era la ciudad de Galvez, que es en su nombre, y ahora se están haciendo monumentos precisamente y reconociendo la valía y la talla de este hombre. En nuestro caso, este señor fue virrey después de México, murió allí muy joven, porque murió con 40 y poco años, pero arrasó con todo, echó a los británicos de lo que no iba a ser independiente para los americanos, los norteamericanos, y lo recuperó todo para España. Y en ese momento, cuando él ya se retiró como virrey de México, España volvía a tener la Florida, tenía toda la Luisiana, el Mississippi, y bueno, y conectado con lo que es ahora Texas, incluido hasta lo que es el virreinato de México. Es decir, bueno, pues es una persona que no es muy conocida y sin embargo, pues en otros sitios hubiéramos hecho una película, como suelen decir, ¿no? Sin duda. Es un poco la historia de este gran, no marino, pero que su gran epopeya la hizo sobre un bergantín de la flota española. Ya decimos, don Bernardo de Gálvez, que para no ser marino, bien que se manejaban a bordo del bergantín, no ha hecho pocas cosas ni nada. Pues se la jugó y como todo se lo hizo y lo logró. Josu, hasta el próximo episodio en el que nos seguirás descubriendo las hazañas en las Españas de ultramar de sus exploradores y de las exploraciones, por supuesto, que llevaron a cabo. Hasta entonces. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Como la Ocean Globe Race ha ocupado buena parte de este capítulo y su filosofía, siguiendo la que en su día rigió la primera edición de la Whitbread, es la de navegar sin instrumentación electrónica, pues hemos pensado que sería de interés saber algo más de lo que supone navegar por estima. Y para ello, nada mejor que contar con las explicaciones, siempre atinadas y comprensibles, de Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Una carta náutica, mar y cielo. Aparte de esto, ¿qué útiles necesitamos para navegar por estima y qué es esto de la navegación por estima? Cuéntanos. Bueno, la navegación por estima es lo que había antes cuando, no teníamos medios electrónicos para situarnos y de navegación. Y era algo muy importante. Antiguamente, sí, casi podemos decir antiguamente, la navegación por estima era lo que había. Para lo cual, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos claramente un compás de una aguja náutica a bordo y que esté bien compensada. Es decir, teníamos que tener una tablilla de desvíos perfectamente para esa aguja náutica. Ahora, en la actualidad, no le prestamos prácticamente ni atención a todos estos instrumentos. Necesitamos una declinación magnética de la carta que vamos a tener para tener una buena corrección total. Antes sacaba la corrección total incluso por métodos astronómicos, a través de la Polar o con cálculos astronómicos. Entonces, todo el mundo estaba como muy obsesionado por tener todos estos elementos de a bordo muy fiables, muy finos. ¿Por qué? Porque, lo que teníamos era una navegación por estima. La navegación por estima consiste en trazar sobre la carta un rumbo, consiste en tener una velocidad del barco que sea fiable. Para eso tenemos que tener una corredera y una corredera perfectamente calibrada. Es decir, las correderas tenemos que hacer los cálculos y que las correderas estén calibradas, que en la actualidad todavía se siguen utilizando las correderas, pero también, apoyándonos siempre de GPS y de otros instrumentos que nos permiten tener esos datos de una forma fiable. Entonces tenemos un rumbo fino, un rumbo bueno, tenemos una velocidad buena y sobre eso, navegamos por rumbo y distancia, trazando esos rumbos y esas distancias sobre la carta y nuestra situación es la estimada y regularizamos esa situación cuando tengamos algún otro método de posición que normalmente en estos barcos que no puedan llevar ayuda electrónica será por una situación astronómica a través del sextante. Tenemos una situación astronómica, sextante, y al orto y al ocaso intentamos tener una situación para poder corregir esa situación estimada que tenemos sobre la carta y es lo que hay. Entonces, si estamos hablando de navegaciones ya un poco oceánicas, tenemos que hablar de la estima, la derrota alosodrómica, rumbo y distancia, y tendríamos que hablar también del concepto de la derrota ortodrómica, porque estos barcos van a navegar por distancias muy largas y hablar de navegación ortodrómica sería navegar por el círculo máximo.
porque decimos siempre que en el plano la distancia más corta entre 2 puntos es la línea recta, pero sobre la esfera terrestre, sobre una circunferencia, la distancia más corta entre 2 puntos es el círculo máximo que pasa por esos 2 puntos. Entonces, bueno, tenemos que hacer unos cálculos. Son cálculos todavía que se siguen viendo en los programas de las titulaciones náutico-deportivas. Se sigue viendo la derrota ortodrómica con unas sencillas ecuaciones trigonométricas y bueno, los cálculos para poder calcular la derrota ortodrómica. También hay que hacer una serie de cálculos, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que tenerlas presentes, que en la actualidad, pues bueno, todos tenemos un GPS, un plotter, 2 plotter, 3 plotter, y tenemos de todo. Teléfono. Teléfono, todo tenemos. Sí, entonces, todas estas cosas, pues bueno, las tenemos un poco ahí en el baúl de los recuerdos, un poco olvidadas, pero bueno, todos estos navegantes tienen que tenerlas muy presentes, porque bueno, es lo que tienen que hacer, y hasta no hace mucho tiempo, pues bueno, porque se tenía que ser un rumbo muy fiable y una velocidad, una corredera muy fiable. Bueno, estamos hablando de navegación por estima. Para hacer los cálculos, entiendo que estos empiezan desde el momento en que soltamos amarras, ¿no? Es decir, partimos de un punto que es el que marcará también el comienzo de los cálculos de la navegación por estima. Sí, porque en principio, bueno, a ser navegación de vela vamos a estar muy condicionados por el tema de condiciones meteorológicas y las decisiones tácticas que vayamos a tomar. Poner waypoints y poder hacer los cálculos de un rumbo hasta un waypoint y la distancia a navegar hasta ese punto, bueno, esos cálculos los tendremos hechos porque más o menos tenemos un plan de viaje medianamente establecido y unos puntos en cierto modo aproximados a donde queremos ir. Sí, hay unos cálculos con la derrota ortodrómica, o lo que se conoce como estima. Podemos hacer dos cálculos, lo que se llama, yo tengo una situación de salida, tengo un rumbo y tengo una distancia navegada y calculo una situación de llegada. Que eso lo puedo hacer sobre la propia carta o lo puedo hacer analíticamente. O el caso contrario, que sería, tengo un punto de salida, tengo un punto de llegada y yo hago los cálculos necesarios para saber el rumbo directo que hay entre los 2 puntos y la distancia que hay entre los 2 puntos. Esos 2 cálculos los podemos hacer con unas sencillas fórmulas trigonométricas, no es que sea trigonométrica plana, son ecuaciones sencillas, ¿no? Pero bueno, eso es para corta distancia. Después, si queremos hacer ya una navegación en larga distancia, deberíamos acudir ya a la derrota ortodrómica. Es importante además tener en cuenta pues una serie de factores que pueden condicionar el rumbo que llevamos, ¿no? Tales como el abatimiento o las corrientes. ¿Cómo debemos de tener en cuenta estas circunstancias? Sí, esos agentes que nos afectan a lo que sería la navegación, tengo que tenerlos presentes. Yo tengo que tener más o menos un cálculo de una corriente que pueda haber en esa zona, y bueno, y el abatimiento que tenga nuestro barco. Más o menos el abatimiento lo vamos a conocer. Son barcos y patrones que tienen gran experiencia y conocen perfectamente sus barcos y conocen para cada condición de viento el abatimiento que va a tener el barco. Esos parámetros hay que meterlos dentro de lo que son las ecuaciones, tenerlos en cuenta a la hora de poder calcular un rumbo efectivo que realmente vamos a llevar, teniendo en cuenta viento y corriente para hacer todos esos cálculos. O al contrario, si quiero llegar a un punto de destino, debería conocer ese rumbo efectivo que quiero hacer y compensar desde el origen el efecto que nos va a generar ese viento y esa corriente, ¿no? Sí. Oye, Roberto, ¿y si navegamos próximos a costa? La navegación por estima, ¿podemos decir que adquiere otras formas de tomar referencias? No sé, hablar de demoras o marcaciones. Bueno, sí, tenemos la navegación costera. La navegación costera, a vista de la costa, pues podemos tener referencias a tierra, y si tenemos referencias a tierra, pues bueno, pues vamos a utilizar situarse por esas referencias a tierra, demoras, marcaciones. La navegación clásica podemos decir, si tenemos ayudas desde el punto de vista de luces y marcas y ayudas a la navegación que me pueden servir para situarme, pero bueno, tenemos que estar navegar muy cerca de la costa para esos casos. De todas formas, bueno, nunca está de más, ¿verdad?, practicar un poquito cuando salimos a navegar. No, siempre. Todas esas cosas hay que tenerlas de vez en cuando presentes, porque nunca sabes cuándo las puedes tener. Siempre se dice que bueno, hay que tener presente que un día puede caerse los satélites del sistema GPS y nos quedamos sin posición, sin posición. Tenemos que tener presente y claro qué es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, son cosas un poco que siempre se hablan para justificar y seguir un poco utilizando de vez en cuando lo que son todos los métodos de navegación clásico, ¿no? Podemos decirlo, ¿no? Sí, porque ya lo hemos comentado, ¿no? A pesar de disponer a nuestro alcance de instrumentos electrónicos que nos facilitan la navegación de forma fiable, pues es que nunca está de más dominar la navegación por estima, más que nada por lo que hablamos, ¿no? El GPS puede resultarnos muy fiable, sobre todo cuando no hay problemas eléctricos a bordo, claro, desde luego.
Exactamente. Pero también, bueno, tener una corredera perfectamente calibrada a bordo del barco nos permite detectar incluso en navegación costera, cerca de costa, corrientes. Yo tengo una desfase, un desajuste entre los que la velocidad de corredera, que sé que es buena porque tengo mi corredera perfectamente calibrada, y hay un desajuste en cuanto a lo que me marca el GPS, deberían ser iguales. Entonces, si no son iguales, es que ahí supongo que hay una corriente. Es decir, las corrientes son muy fácilmente detectables cuando hay desajustes entre las lecturas del GPS y la corredera que tenemos a bordo, con lo cual eso también me sirve para la navegación, por decirlo de alguna manera, del día a día, ¿no? Ya. Bueno, más allá del aspecto romántico, ¿no?, que muchos pueden llegar a destacar de la navegación por estima, lo cierto es que su conocimiento y dominio sin duda nos resultará de vital utilidad en cualquier caso, más si cabe, como decimos, si hay alguna avería a bordo de carácter eléctrico y nos deja sin información en el plotter, por ejemplo. Bueno, pues nada, hemos hablado de navegación por estima, lo hemos hecho una vez más para despedir el programa con Roberto Bucetas, a quien agradecemos de nuevo su presencia. Gracias, Roberto, y hasta el próximo capítulo. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Otro episodio de A Son de Mar que se termina aquí. Recuerda que volvemos en 15 días con nuevos contenidos siempre relacionados con la náutica y la navegación. Si los de hoy te han gustado, no dudes en compartirlos con tus amigos en cualquiera de las plataformas que emplees para escucharnos. Hasta el próximo podcast. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast.